Ya miramos cómo podemos sumar las celdas de manera fácil utilizando una fórmula de suma muy sencilla. Antes que finalice esta clase, les voy a mostrar una forma aún mucho más fácil de hacer esa fórmula. Pero primero démosle una fecha en años a los meses con los cuales estamos trabajando. Claro, porque no sabemos de qué año son esos meses y necesitamos ubicarlos para tomar decisiones futuras. En la celda B4, que corresponde al mes de enero, presionamos con doble clic para poder escribir y escribimos 2018, por dar un ejemplo. Al darle Enter, nos damos cuenta que el formato de escritura se modificó. O sea que si en febrero hacemos lo mismo, debería cambiarse a este mismo formato. Escribimos 2018 y efectivamente también se cambia. ¿Por qué pasa eso? Excel toma ciertos datos de fecha y los ajusta según la personificación que se tenga. Si a nosotros nos interesa que salga el año completo porque nos gusta más así, entonces seleccionada la celda, nos vamos nuevamente a la parte de número, más formato de número, y ahora nos muestra el número personalizado que está configurado para que aparezca los dos últimos números del año. Podemos seleccionar cualquiera que esté aquí, como el día, mes y año, pero mi intención es tener solo el mes pero con el año completo. Así que lo único que debemos hacer estando en personalizada, con este tipo seleccionada, es añadiendo las letras que hacen falta para completarse la información, es decir, añadimos la letra y la letra Y y le damos a aceptar y miren cómo se visualiza ahora los datos de mes y año completo. Creería yo que se ve mucho mejor así, pero ustedes son libres de escoger el que más les guste. El sistema de Excel nos brinda las opciones que se tienen disponibles y ya según las preferencias visuales se determina cuál es el más útil para el proyecto. Les mencioné que había una fórmula mucho más rápida de sumar los valores sin necesidad de tomar uno por uno en esta celda. Eliminamos entonces este ejemplo y nos vamos a la pestaña de fórmulas. Allí se nos va a desplegar una cantidad de datos que podemos utilizar, pero por el momento solo vamos a utilizar el de la autosuma. Estando en la celda que necesitamos que se haga la operación, damos clic en autosuma y automáticamente donde se encuentren los valores los va a tomar para tener el resultado que estamos buscando. Miren que aunque el resultado es igual al anterior, la fórmula cambia al símbolo igual pero acompañado de la palabra en mayúscula suma. Se abre un paréntesis y se toma la celda B5. Se escribe dos puntos y se finaliza con la última celda que necesitamos que se sume. Damos Enter y el resultado es el mismo que el anterior. Esta es la fórmula que se utiliza para lograr el resultado de la suma de un grupo de celdas. Hagámoslo manualmente para que se vayan familiarizando con el tema. Borramos el resultado de la celda, escribimos el símbolo de igual, seguido de la palabra suma. Abrimos paréntesis, seleccionamos o escribimos la celda donde va a iniciar la operación. Escribimos los dos puntos y seleccionamos o escribimos la celda donde quiero que finalice esa operación. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Pueden practicarlo para que se les haga mucho más fácil para cuando empecemos a ver fórmulas más complejas. Pero tranquilos, vamos a ir paso a paso. Tenemos los datos en cada celda listos para terminar nuestro primer paso de datos numéricos y fórmulas básicas. Como les mencioné, el total que corresponde a la fila 15 nos va a informar el total de gastos del mes en todos sus conceptos. Nos faltaría sumar el resto de los meses para tener la información semicompleta. ¿Por qué semicompleta? Porque nos hace falta el total de la columna que corresponde a cada concepto. Hay una referencia que se podría trabajar para este tipo de ejercicios en Excel y es el de la referencia relativa. ¿Cómo así relativa? Les comento que son relativas porque los datos tomados guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentra inicialmente la fórmula, que para este caso sería la columna B con la fila 15. Aquí hay una operación que me gustaría pasar a otra celda, pero obviamente no con los mismos datos de la columna B con la fila 15,
sino los datos de la siguiente columna, que podría ser la columna C del mes de febrero, pero manteniendo la misma fórmula. Si le damos copiar a la celda B15 y nos ubicamos en la celda C15 para pegar los datos, nos mostrará el resultado de la columna en donde estoy trabajando. Es decir, modifica los datos relativamente según la información que me ofrezca esa columna. Otra forma de hacerlo mucho más rápido es en el cuadrito verde que se observa en la parte inferior derecha de la celda. Lo presionamos y lo arrastramos hasta el mes que nos interesa llegar. Y los datos, según cada columna, se van ajustando. Es relativa porque el valor se va modificando según la columna y fila que se encuentre. Miren que al ubicarme en la celda B15, me dice que tiene una suma total desde la celda B5 hasta la B13. Lo que me quiere decir esta fórmula es que si copio la referencia de esta celda en la celda siguiente, que es la C15, lo más seguro es que me va a tomar el valor relativo para sumar los datos desde la C5 hasta la C13. ¿Por qué? Porque me tomó el valor relativo de B5 hasta la B13. Igual va a pasar para la celda D15, que me va a tomar el mismo valor relativo desde la celda D5 hasta la D13. Esos valores me los va a sumar. ¿Sí comprenden el concepto de esta referencia? Para entenderlo aún mejor, vamos a ubicarnos en la celda H5. Aquí vamos a trabajar lo mismo que el total anterior, pero la autosuma nos va a tomar, en lugar de una columna, nos tomaría seguramente la fila con los valores numéricos en donde estamos ubicados. Es decir, la fila número 5. Estamos ubicados en la H5. Fórmulas, clic en autosuma. Miren que nos confirma los valores numéricos desde la B5 hasta la G5. Lo único que debemos hacer aquí es copiar la celda en el resto que hacen falta. Presionamos en el cuadro verde y arrastramos hasta la celda H15. Cada celda copiada tomó la referencia de la primera celda para pasarla al resto de las celdas. Ahora, miremos la referencia absoluta para este ejercicio y saber exactamente sus diferencias. Vamos a incluir una columna para identificar el nivel de participación de cada concepto y hacernos una idea cuál es el que más representa porcentualmente. En la celda J4 escribimos participación. Abajo escribimos ahora sí la fórmula que nos va a servir para saber el porcentaje de cada uno. Escribimos igual, seleccionamos H5, también lo pueden escribir, slash, lo que nos indica que vamos a dividirlo entre la celda H15, que es donde está el total del gasto. Antes de darle Enter y mirar el valor, quiero que miren cuántas celdas hay de diferencia entre la H5 y la H15. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 celdas hay de espacios que no se están tomando para el resultado. Por favor, muy pendientes a esta información. Damos Enter y tenemos para el concepto de mantenimiento un 3.9% del total del gasto. ¿Qué pasa si copio esta celda y la arrastro hasta el último concepto que quiero? Debería darme los porcentajes de cada uno sin ningún problema, ¿cierto? Bien, copiemos entonces la celda hasta el concepto de contabilidad. Nos muestra un error de la fórmula. ¿Pero por qué se está dando este error? Porque precisamente me está tomando los valores relativos según la primera fórmula de la celda que tomé, que en este caso sería la J5. Si nos ubicamos en la J6, nos dice que la fórmula es H6 sobre H16. ¿Pero qué está mal dentro de esta fórmula? La celda H6, que está bien tomada, me la está dividiendo sobre una celda que no tiene valor, sobre la celda H16. Me la debería estar dividiendo sobre la H15, que es la del valor total. Y esto pasa comúnmente en Excel, porque aquí los valores relativos, aunque cumplen su función, no es la referencia indicada para este resultado.
Miren cuántos espacios de diferencia hay entre la H6 con la H16. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 celdas de espacio, lo mismo que la primera celda. Obviamente sigue su valor relativo y nos da un error. Lo mismo pasa para la celda siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo que hay que hacer es tomar una referencia, pero esta tiene que ser la referencia absoluta que nos permite mantener una operación igual para el resto de celdas sin importar cuántas veces se copie. Aquí necesitamos que la división sea siempre sobre la celda H15. Este valor debe mantenerse para el resto de fórmulas. Eliminamos las que están con el error, seleccionamos la celda con la cual vamos a trabajar, doble clic, y yo quiero que la división se haga siempre sobre la celda H15, pero que vaya bajando y se divida según el concepto que tenemos en cada celda, pero siempre sobre la celda H15. Si analizan bien, podemos tener tanto referencias relativas como absolutas en una misma fórmula. Para eso lo que debemos hacer es seleccionar H15 y presionar la tecla F4. Observen que se insertan unos símbolos de dólar, un dólar antes de la H y un dólar antes del 15. Esto lo que nos va a indicar es que la referencia relativa se mantiene para estas columnas de la H, pero cuando se vaya a dividir lo hará siempre sobre la H15. Damos Enter y ahora sí copiemos el resto de las celdas. Perfecto. Tenemos los resultados listos para analizar con los conceptos claros sin ningún tipo de error. Damos doble clic a cualquier celda y vamos a tener siempre la división sobre la celda H15. En todas, solo aplicando un símbolo. Este símbolo también lo pueden hacer o lo pueden copiar directamente sin necesidad de presionar la tecla F4, pero así lo hago de una forma mucho más rápida. Fíjense la importancia de identificar cuándo una fórmula debe ser relativa y cuándo otra debe ser absoluta, que para este caso se podría decir que es una referencia mixta. Para darle un poco más de identidad a los porcentajes en la pestaña de inicio, en la parte de número cliqueamos el símbolo de porcentaje y allí nos ofrece exactamente los valores con los porcentajes respectivos. Podemos decir entonces que el concepto que más se invierte en este semestre es el de la publicidad y el que menos gasta es el de la papelería. Si sabemos manejar correctamente Excel, tendremos proyectos geniales y efectivos que nos ayudarán a manejar ordenadamente nuestra empresa o donde laboremos.